Miércoles de Política Joven, le agradezco a Sofía Otero, creadora de contenido de análisis político, Stephanie Lavalle, congresista nacional de Morena, Jimena Villicaña, activista por la oposición, y Pablo Sergio Ávila, encargado de comunicación de la Secretaría General de Movimiento Ciudadano. Bienvenidas, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero vámonos, porque hay muchos temas y el tiempo es corto. A ver, Sofía, tenemos esta reforma al Poder Judicial. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, creo que el Plan C tiene reformas en general positivas y algunas cuestionables. Y creo que esas cuestionables vienen bien escondidas dentro de una serie de reformas a favor de la justicia social, para que si las cuestionas, entonces digan, eres una persona antiderechos. En cuanto a la reforma judicial, también si la revisas punto por punto, tiene algunas cosas que no me parecen negativas, como por ejemplo ajustar los salarios de las y los magistrados y también hacer sus sesiones públicas, las sesiones, pues sí, que todas las podamos ver, pero al final también vemos esta cuestión de llevar a estos cargos al voto popular, cosa que dicen es para erradicar la corrupción. Y es realmente un experimento. No se ha hecho a este nivel en otro país, además de Bolivia, y ahí no han erradicado la corrupción. También se ve en cuestiones locales, en otros países como Francia, Estados Unidos, pero a este nivel solamente en este otro país. Y te comento que finalmente están argumentando es a favor de eliminar la corrupción, pero realmente no se entiende cómo eso pasaría. Stephanie. Pues sin duda esta reforma, me parece que la reforma al Poder Judicial, que es la más controversial, pues es sin duda la reforma que en su momento la candidata a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, hoy presidenta electa, pues le estuvo diciendo en toda la campaña, esto no es algo nuevo. Me parece que esta reforma al Poder Judicial entra con una totalidad del 60% nada más y nada menos que de aprobación por parte de los mexicanos, porque por ahí estaba escuchando a Jorge Romero que decía que solamente el 54% votó, pero insisto, fue parte de los programas o de las propuestas de la hoy presidenta electa, y pues no es algo nuevo. El presidente en su momento lo mencionó, lo retoma la doctora Claudia Sheinbaum, y la verdad es que es una reforma interesante, una reforma que se necesita seguir. Ahorita, por ejemplo, que se van a hacer estos debates públicos, estos debates abiertos, ¿sí? Sin duda que entren las universidades, que entren todas las voces, ¿no? Claro, Involucradas. por supuesto, o sea, no se está quitando a nadie. Sin embargo, como bien menciona el presidente y también la doctora Claudia Sheinbaum, no está en cuestión y no está a tela de juicio que se va a quitar tal cual esta parte de los ministros, de los jueces y los magistrados que puedan ser elegidos. Es que es una parte de legitimar a estas voces del Poder Judicial. Jimena. ¿Qué tal, Pedro? Pues primero decir que es un poco una mentira y un engaño lo que plantean desde Morena, porque dicen que la gente votó por este plan C, pero eso es una mentira. 35 millones de personas en efecto votaron por Morena, pero más de 62 millones de personas no lo hicieron. Y aunque la gran mayoría de personas hubieran votado por Morena, no quiere decir que un poder democrático no pueda cometer abusos. Y precisamente el Poder Judicial sirve para eso, para contrarrestar esos abusos que pudieran hacerse a las leyes. Y no quiero decirlo en un sentido de que quieran los de Morena de voluntad hacerle un mal a México, eso dejémoslo al imaginario, pero somos humanos. Las personas que están en el quehacer político son humanos y los errores suceden, y por eso en este país existen contrapesos que son vitales para la democracia y para el Estado de Derecho. Podrán haber ganado con 35 millones de votos, pero eso no implicó que no se haya visto hasta en el sector internacional y en los mercados esta alerta y estos focos rojos con respecto al Plan C, que pretende brindar un autoritarismo al partido de Morena, y eso lo hemos visto en cómo se ha devaluado el peso, etcétera. Entonces, por supuesto que es algo de qué preocuparse, y hablar de los votos pues es un gran sinsentido, porque te repito, incluso los poderes elegidos democráticamente pueden cometer atropellos. Pablo. Mira, Pedro, yo creo que coincido completamente con Sofía en la parte de que el plan C está malentendido, en que se quiere encasillar todo el plan C en el tema del Poder Judicial. Si la oposición caemos en esa trampa de retórica, estamos dando la razón a Morena, y es bien peligroso. Dentro del plan C son 18 reformas constitucionales. Movimiento Ciudadano podría apoyar 12. Y coincide perfectamente en los diagnósticos, pero no en los cómo, en las otras 6. Por ejemplo, en la del Poder Judicial, que es la que todo el mundo habla, pero no hablan de las otras. La del Poder Judicial
Jorge Maínez lo ha dicho y lo hemos dicho desde Movimiento Ciudadano, sí hay que reformar el Poder Judicial en un tema de hacer la justicia más expedita, más eficiente. Recordemos que cuando se reformó el Poder Judicial con Zedillo fue para darle certidumbre a los mercados, pero se olvidaron de la gente. Lo que propone Movimiento Ciudadano en un tema de reforma al Poder Judicial no es hacerlo por voto popular, porque como bien dice Jimena, también los poderes electos democráticamente caen en abusos. Tenemos que evitar esa dictadura de la mayoría. Poner ejemplos, cuando se dieron los primeros pasos en tema de matrimonio igualitario fue por el Poder Judicial, en tema de la regularización de sustancias ilegales es por el Poder Judicial y en tema del derecho de decidir también es por el Poder Judicial. Entonces sí hay que reformarlo, Movimiento Ciudadano se ha posicionado en eso, así como una reforma de fondo al sistema político, pero los cómo son muy importantes y ahí es donde el Movimiento Ciudadano da un paso al lado. Ya ha dicho el presidente, ha dicho también Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, que se van a hacer parlamentos abiertos. Hoy decían los legisladores que a partir de la siguiente semana van a comenzar la ruta y demás. Mucho del cuestionamiento que he escuchado es, sí, pero en todos los parlamentos que se han hecho no se le han modificado ni una sola coma a los dictámenes que se han presentado. Entonces, realmente sí va a ser un parlamento para que quienes alcen la voz y digan, mira, es que esto no está bien por esto, esto y esto y esto. ¿Sí hará efecto, crees, Sofía? Esto del Parlamento abierto es realmente un discurso político. Es para tratar de calmar a los mercados y finalmente es algo que no tienen que hacer. Van a tener la mayoría, o bueno, quizás les falten un par de legisladores que van a poder obtener fácilmente para aprobar toda esta serie de reformas. Entonces, ahora que se está diciendo que se va a abrir a la discusión, realmente hemos visto, por ejemplo, como Claudia Sheinbaum ha pasado de decir sí vamos a abrir la discusión a decir se van a aprobar porque se van a aprobar. Entonces, ellos no tienen que abrirse a estos parlamentos porque tienen el poder suficiente para aprobarlo. Exactamente, y nada más es parte de un discurso para tratar de calmar a la ciudadanía. Otra pregunta importante, ¿cómo van a suceder esas contiendas? ¿Por los jueces, magistraturas? ¿Quién los va a financiar? Esa es otra pregunta que he escuchado que se me hace interesante, de cómo sería una campaña de un magistrado, de un juez. ¿Quiénes van a poder postularse? ¿Van a estar, por ejemplo, apoyadas por los partidos? Entonces van a responder a esos intereses. Y si no, estamos hablando de que van a estar respaldadas por intereses privados. Y entonces sabemos que ahorita el Poder Judicial, claro que sí cae en responder a intereses privados, pero esto solamente se haría todavía más grave y todavía más cínico. ¿Qué opinas al respecto, Stephanie? De entrada, pues es que actualmente el Poder Judicial responde a dos cosas que acabas de mencionar. A intereses privados, empresariales tal cual, y también a los intereses políticos, porque hay que recordar cuál es el proceso para que llegue un magistrado, un ministro y un juez. Y sin duda son los partidos políticos, que es lo que actualmente en esta reforma se quiere quitar. Y me parece que es un miedo también que le tiene muy fuerte la oposición a la democracia participativa. No están acostumbrados a esta parte del diálogo abierto. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando aplicaron las reformas con Enrique Peña Nieto, no le movieron una sola coma. Y tenían la mayoría, esa misma mayoría que ahorita tiene la Cuarta Transformación, en ese momento también lo tenía la oposición en el PRI, PAN, PRD, hicieron ese famoso Pacto por México y ahí no dijeron absolutamente nada. A mí es donde esa parte me llama mucho la atención. Y la otra parte que responden los jueces, magistrados y ministros a intereses privados, lo hemos visto. ¿Cuántas noticias hemos visto al día y en las semanas y en mucho tiempo que los jueces responden a intereses de empresas transnacionales, empresas mexicanas también, con cosas muy específicas y pues no están respondiendo a los intereses del pueblo de México. Y en este escenario en donde ponemos a imaginación, digamos, una elección, ¿cómo te imaginas a los jueces, a los ministros pidiendo el voto, financiados por quién? Bueno, algo que sí menciona esta reforma, parte de la reforma, es que va a estar, se pueden volver a postular las personas que actualmente están en sus cargos, jueces, ministros y magistrados, y por otro lado, propuestas de la iniciativa, por ejemplo, de todas las facultades de derecho, de las barras de abogados, y pues que se postulen las personas que consideren que tienen la capacidad, obviamente, los títulos correspondientes. ¿Quién va para a financiar hacer la campaña? Pues eso sería un proceso interesante, ya se verá ahorita en cómo se van a hacer las cosas. Si es el gobierno quien financia la campaña para evitar corrupción, entonces pues nos estamos alejando de la austeridad, ¿no? Va a ser muchísimo dinero. Jimena, ¿qué opinas? Primero decir que
otra vez, es una falacia esto, los diálogos abiertos, ya lo hemos visto en el pasado, se dialogó, no se cambió ninguna coma. Vivimos una legislatura absolutamente lacerante para las y los mexicanos porque no se aprobó absolutamente ninguna iniciativa que no viniera del presidente y de Morena. Es decir, hubieron más de 3,000 iniciativas que no se dictaminaron porque venían de la oposición. A eso querían llegar, a tener todos los poderes concentrados en sí mismo. Y lo que sí era noticia con respecto a la Suprema Corte era, por ejemplo, tener al presidente ministro de la Corte, Arturo Saldívar, poniéndose de acuerdo con el presidente para extorsionar jueces, para que votaran para que juzgaran como a modo de lo que quería el presidente. Eso dicho por el propio Andrés Manuel López Obrador. Eso dicho por el propio. ¿no? Y los dirigentes Pero eso fue una nacionales. reunión. Lo que sabemos de cierto es que el presidente dijo en su mañanera que le hablaba a Arturo Saldívar para que los jueces juzgaran a modo de lo que él quería. Gravísimo. Eso lo dijo el propio presidente y ahí tenemos a Arturo Saldívar hoy investigado por amenazas y extorsión a jueces. Eso lo sabemos y claro que es un peligro para la democracia en México, claro que es un peligro para la autonomía de poderes someter a un voto popular a los jueces y magistrados, porque entonces, bien lo decía Sofía, ¿quién va a financiar esas campañas que además son sumamente costosas? Y por supuesto que un juez, que es la máxima autoridad en este modelo de impartición de justicia, tiene que ser una persona calificada y que no esté sometida a ningún interés, por ejemplo, del crimen organizado o de algún poder, cualquier otro poder fáctico, para ejercer justicia. Eso es ponerle un precio a la justicia de las y los mexicanos, algo gravísimo, y que me parece que como juventud tenemos que, independientemente del partido que representemos, tenemos que ser firmes ante esta negativa de que esto suceda en nuestro país. Pablo. Sí, el tema de los parlamentos abiertos, Movimiento Ciudadano es el único partido que de manera real ha hecho esos parlamentos abiertos y estamos a favor de ello, pero no de la simulación que se quiere hacer. Ayer el lunes en este espacio, Braulio López, Ochoa López, nuestro coordinador de diputados, dijo que era una simulación y que Movimiento Ciudadano sí está a favor del parlamento abierto, pero no de cómo lo quieren hacer. Y otra cosa que también parece una burla es que ponen al exministro Saldívar, a coordinar estos diálogos con universidades, con expertos, con académicos, y ya está peleado con todos ellos, ya está vetado de todos esos colegios y no es una persona grata. Entonces, ¿cómo alguien que no está y que no es propositivo en ese sentido va a coordinar esos diálogos? Pero también Jorge Maínez dijo hoy en la mañana algo que es muy cierto. No es muy distinto lo peligroso que puede ser que los jueces sean electos por voto popular de lo que ya es de peligroso que el presidente tenga la facultad de nombrarlo de manera directa cuando no se logra un consenso en las cámaras. Entonces, lo que proponemos sí es una reforma al Poder Judicial y la vamos a presentar antes de terminar este año, como mencionó Jorge Maínez, sí, pero una reforma distinta, propositiva y que no busque ni ponga en peligro las instituciones ni la separación de poderes. Nos quedan 30 segundos, les invito a que este tema es muy extenso y hay varios programas para seguirlo abordando, pero en un ejercicio de equilibrio, Stephanie, te doy la palabra para que respondas a lo que han dicho. Bueno, a mí, insisto, me sorprende mucho cómo es que el PAN, PRI, PRD, que ya lo que extinguió el PRD, siguen con esta retórica del autoritarismo, siguen con esta retórica, porque al final es una retórica de las instituciones y todo, cuando ellos en su momento han puesto. ¿Cuántos ministros actuales a esta Norma Piña fueron puestos por el PAN, por Arturo el PRI? Saldívar. Insisto. Arturo Saldívar, que le hace la chamba al presidente. Esta parte que quieren mencionar como de, es que van a responder a intereses económicos y políticos, por el amor de Dios. Responden los ministros, jueces y magistrados a intereses políticos y económicos. Es una tontería pensar que no es así. Pero hay que cambiarlo. Claro, hay que reformar el Poder Judicial, pero no ponerlo ante un peligro más inminente como el crimen organizado, que ya es un poder fáctico en muchos territorios del país. Tendremos más semanas para seguirlo platicando. Hay mucho de qué hablar todavía. Gracias. Muchas gracias.